Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Daniel Ricciardo es uno de los pilotos que están señalados para subir al podio el próximo domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Por lo pronto, el día de ayer se abrió espacio para convivir con aficionados y tener varias actividades curiosas que realizar. El piloto considerado el más alegre de la Fórmula 1, Daniel Ricciardo, está listo ya para el Gran Premio de México, el cual es considerado por el piloto uno de los más difíciles de la temporada de Fórmula 1 por la altitud de la ciudad. I do enjoy racing here. I think the challenge is the altitude with the way. So with the altitude, basically the engine stresses more and the aerodynamics don't work as efficient. So the car is normally sliding around more, and that's really difficult for us feeling the car as a driver. Ricciardo para este domingo tiene un solo objetivo: poder subir al podio en el Gran Premio de México, y se encuentra muy motivado para poder disfrutar desde el podio la gran fiesta que se vive en el Foro Sol. Yeah, I need a win. It's been a long time, but actually I need a podium. It's been a long time for a win or a podium, so that's the plan. Try to get to be on the podium here. I think when Max won last year, I was very envious because the podium looking out onto the stadium looks beautiful, so I would like that feeling. Durante el evento, Daniel Ricciardo convivió con la prensa, donde realizó diversas actividades, como el cambio de neumáticos de un monoplaza, así como disfrutó del mariachi y recibió un casco decorado por la cultura huichol. Con imágenes de Alfredo Ponce, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y si va a acudir al Autódromo Hermanos Rodríguez a partir del día de hoy, que son las prácticas, mañana la calificación y el domingo la gran carrera, ponga atención de qué puede llevar y qué no puede llevar para que no se lleve ninguna sorpresa. Para empezar, lo que sí se puede llevar, por supuesto, cualquier cosa que signifique taparse, ¿no? Chamarras, impermeables, botas para lluvia, carriolas pero pequeñas, no voluptuosas, también se pueden llevar cámaras fotográficas, mochilas también pequeñas, pañaleras, encendedores, cigarros, lentes de sol. Esto es lo que sí se puede, binoculares sí se puede llevar. Lo que no se puede llevar, no le van a dar acceso a ese tipo de objetos y o se regresa a su casa o los va a tener que dejar ahí en el acceso con el peligro de que después, cuando regrese, ya no estén. Lo que no se puede llevar lo estamos viendo en pantalla, obviedades como drogas, armas de fuego, objetos punzocortantes, pero también, ojo, no pueden llevar cinturones, no lleven cinturones porque se los van a quitar. Paraguas tampoco puede llevar hieleras, ni alimentos o bebidas. Todo lo que consuma lo tiene que comprar allá dentro del Autódromo Rodríguez. No van a dejar que entre ningún tipo de alimento o bebida. Cargadores de celular están prohibidos, no los van a dejar pasar, los cables, los cargadores, igual que los drones, tripiés o monopiés. Ojo también con esto que siempre se utiliza en este tipo de eventos, los selfie stick, estos palitos para tomarse las selfies, tampoco las van a dejar pasar por cuestión de seguridad. Así que, los muñecos de peluche y las cobijas, abusados por los que llevan niños, ni cobijas ni muñecos de peluches van a dejar pasar, así que atentos con esta información. Y cambiamos de tema porque el día de ayer se le entregó al secretario de la OCDE, José Ángel Gurría, la Paloma de la Paz, a propósito de la conmemoración de los 50 años de los Juegos Olímpicos de México 68. A 50 años de los Juegos Olímpicos de México 68, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría Treviño, habló sobre las experiencias de éxito y oportunidad en la realización de eventos globales y su impacto en el crecimiento local, siendo en los Juegos Olímpicos de México 68 los que marcaron en muchos sentidos el rumbo de esta justa deportiva a nivel global. Los Juegos Olímpicos de México 68 fueron históricos en muchos sentidos. Fueron los primeros Juegos Olímpicos realizados por un país latinoamericano, los primeros en un país hispanoparlante y en un país en vías de desarrollo. Los primeros Juegos Olímpicos que se transmitieron enteramente por televisión vía satélite a todo el mundo. Los primeros Juegos con control antidopaje y pruebas de género. El secretario, entre otros temas, habló sobre los trabajos y estudios que la OCDE ha llevado a cabo a fin de generar recomendaciones para la exitosa organización de eventos globales. Y es cómo hacer que estos grandes eventos
le dejen un beneficio neto a la comunidad en donde se celebraron y al país que fue anfitrión, en lugar de dejarles deudas. Con imágenes de Liber Rodríguez, Vianey Zárate, 21 Noticias. ¿Por qué José Ángel Gurría? Porque él formó parte del comité organizador de los Juegos Olímpicos de México 68. Y bueno, ayer arrancó ya la semana número 8 de la NFL con este encuentro que estamos viendo en pantalla. Los Tejanos le ganan 42-23 a los Delfines de Miami en el arranque de la semana 8 de la NFL. Y quedaron definidas ya fecha y horario de lo que va a ser la final de la Copa MX entre Monterrey y el Cruz Azul, que van a definir al campeón de este torneo el próximo miércoles 31 de octubre a las 8:36 de la noche allá en el estadio BBVA en Nuevo León. Así que Monterrey Cruz Azul, 8:36 de la noche el próximo miércoles. Y hoy arranca la jornada número 14 de la Apertura 2018, la Liga MX, con 2 encuentros. A las 7 de la noche, Santos Laguna recibe en casa en el territorio de Santos Modelo a Rayados de Monterrey. Y a las 9:05 de la noche en el Luis Pirata Fuente, el Veracruz frente al Pachuca. Y bueno, ya para despedirme, perdón, es que el nombre se me olvidó este año, no se me olvidó, pero lo tengo que leer. Es la protagonista de esta serie, Stranger Things, Millie Bobby Brown, esta actriz británica que es muy muy famosa, es de las actrices más famosas en este momento en todo el mundo por la serie y muchas cosas más que ha hecho. Ha salido en videos con Maroon 5 y demás, es toda una diva, ¿no? del mundo de la farándula. Bueno, pues es una amante del automovilismo y por supuesto como aficionada asistió a una carrera del Gran Premio de los Estados Unidos para darse una vueltecita con quien es el virtual campeón de la Fórmula 1, el británico también, Lewis Hamilton. ¿Cómo le fue? Vamos a verlo. So nice to finally meet you. Yeah, good to meet you too. Are you nervous? I'm nervous. Are you? Absolutely. Really? You can't go too fast. You can't tell a racing driver that, you know that, right? Slow down! I'm only 14, so... That means you got lots of life to live. No! After you. This is gonna be so much fun. Oh my god. Ahí está, lo dice bien la vez Eleven, ¿no? Es más conocida como Eleven por su personaje en Stranger Things, que fue la que la lanzó ya totalmente a la fama. Así, digamos, entre comillas, sufrió esta vueltecita con Luis Hamilton. Y luego vean esto, todavía con un trompo el inglés la hace sufrir, pero fue una gran experiencia. Después ella subió este video en sus redes sociales, ahí está el encuentro de estos dos. Yo les quiero presumir que una vez tuve la misma oportunidad en NASCAR, pero como no soy famosa, nadie me hizo video. Es de información deportiva. Yo igual en la ruta 3 un pecero.